Un resumen rápido de parte de ustedes de lo que pasó ayer. Segundo, vamos a tener entonces ya entrar al tema de protocolos bioculturales. Allí me gustaría que ustedes fueran más prácticos, más que, como decimos, bombardear en preguntas si tienen alguna duda, porque ese es el objetivo central de este taller, es tratar de que ustedes tengan ya el esqueleto sobre protocolos comunitarios bioculturales. Así que no se queden, porque si no vamos a quedar, no vamos a lograr el objetivo deseado. Lo importante es que usted pregunten, y bueno, repito, insisto, pregunten. No se sientan porque el amigo de al lado sabe más que usted, que porque habla más que usted, y usted te vas a cohibir. No, pregunten, porque al final de cuentas en su área son ustedes los que van a ser los multiplicadores. Y si van con una laguna, con una duda enorme, ¿cómo van a quedar allá? Porque además la licenciada Meray ya le dijo que va a haber un monitoreo del trabajo de ustedes. Por lo menos ya hay los recursos para 3 sitios pilotos, pero que ella se está comprometiendo a otros 3 para completar los 6 que están presentes. Así que esto quiere decir que es una de las actividades, pocas de las actividades que me he encontrado, que por lo menos tiene un apoyo, podemos decir, pleno de una actividad, porque muchas veces se hacen unos talleres y luego no hay recursos para implementar o para desarrollar en el área. Por lo menos ahora, por más limitado que sea el recurso, pero ya hay un recurso por lo menos para impulsar ese trabajo. Bien, en el día de ayer nosotros dijimos que el resumen lo hacen ustedes. Siempre hago esto en los talleres, porque si yo hago el resumen, que estoy haciendo el resumen de lo que yo hablé, no de lo que captaron los que están presentes, los participantes. Y por tanto el resumen lo tienen que hacer los participantes. Y así me ayudan también, si hay puntos que yo considere que hay que reforzar, en el momento los refuerzo. Porque ya voy a tener un mosaico de ideas, de opiniones que tengan ustedes ya sobre el tema. Ok, me gustaría en primer lugar llamar a los voluntarios o voluntarias. Pero sí me gustaría, de lo que, como mi amigo Carlos, que es muy activo, los que han estado muy activos, que esperaran, ¿ya? Que darle a algunos que todavía no he escuchado voces de las mujeres, porque siempre hablamos de equidad, de género. Y por tanto, ¿qué piensan las mujeres en el pleno? ¿Ya? Entonces, a la que está llegando tarde podemos darle la palabra, ¿cierto? ¿Ya? Bien, como todos nosotros somos caballeros, siempre le damos a las damas primero en todos los aspectos, ¿ya? Así que vamos a dar la oportunidad a la dama que nos diga un resumen de lo que pasó ayer acá, ya sea lo bueno o lo malo, como usted piense. Las partes que estamos involucradas con el conocimiento tradicional, tal vez no somos todos, pero sí algunos de los que estamos aquí. Y básicamente todo lo que hablamos fue en torno al conocimiento tradicional. Las actividades que después hicimos fue el analizar en cada una de donde venimos, de nuestras localidades, identificar el conocimiento tradicional que existe. La otra, ver en qué situación está, lo que decían, cómo está, se está perdiendo, se mantiene, y qué se puede hacer con ello. Entonces, digamos, en resumen, de eso vimos, de ahí pues vimos lo de parte de los fundamentos legales de cómo han ido evolucionando a manera de que se ha ido dando el respaldo que no se ha utilizado. Uno de ellos es el protocolo de Nagoya, que decía que todavía no entra en vigencia, pero que sí sirve para respaldar el conocimiento tradicional. Y más que respaldar el conocimiento tradicional es su uso, ¿no? El cómo lo usan, el uso equitativo de quienes llegan a utilizarlo. Muy buena esta parte. Bien, la otra pregunta que le voy a hacer a lo que le va a tocar es, de los temas que hablamos, ¿cuál usted cree que es relevante para los pueblos indígenas para asegurar sus derechos?
de los puntos que tocamos ayer. Si le hago un resumen, hablamos del conocimiento tradicional, de los recursos genéticos, hablamos de territorio, hablamos de los derechos, ¿ya? Hablamos del consentimiento libre, previo e informado. De todo esto, o sea, ¿qué opinión tiene sobre esos puntos que tocamos ayer? Bueno, pues es en lo que es la tradición, pues que se está olvidando, o sea, no solo en la parte de donde venimos nosotros, ¿no? Sino que pues yo, según lo que se escuchó ayer en los 6 estados que están participando ahorita, que casi todos, o sea, no tienen, por ejemplo, o sea, la base para que esa tradición se lleve a cabo, ¿no? Al 100%. Entonces, yo creo que en eso yo entendí de que pues o se está olvidando, ¿no? Eso es una base nosotros para poder trabajar. La otra, ¿es posible que los pueblos indígenas sientan que sus aspiraciones vayan a cumplir con las leyes nacionales, con las normas internacionales, con lo que ayer hablábamos? Pues yo considero que sí. Ayer de lo que nos comentabas y viendo aquí mi acordeón, veíamos por ejemplo el artículo 8J, ¿no? Donde habla de la protección, de preservar, de respetar el conocimiento tradicional, de las prácticas de los pueblos indígenas. El artículo 10 también, bastante interesante, en el sentido de que pues se busquen las formas de la protección del conocimiento tradicional, de los recursos naturales. Yo considero que tenemos un trabajo ahí muy importante, sobre todo en los que aquí somos abogados, pues buscar las reformas legislativas que permitan una mejor protección y sobre todo que esto, bueno, pues sea aplicable, ¿no? Sabemos que de repente hay mucha normatividad y que el problema lo tenemos cuando se busca la aplicación. En la práctica a veces no sucede así. Entonces yo creo que sí se puede aspirar a que se reconozca, se respete y se trabaje sobre todo este conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. Un punto importante que ha planteado el amigo, el hermano, es de cómo hacer cambiar las leyes. Ese otro trabajo de incidencia que deben tener, porque para que sea acorde a lo que haga. Entonces lo que ustedes hagan en la comunidad es consuetudinaria, es propia de ustedes, que no tiene muchas veces, no tiene que estar ligado con, o sea, que sea ley de la nacional, ya por diversos motivos, pero eso no implica que uno pueda impulsar la carreta a ver hasta dónde los diputados, los senadores tomen en cuenta que es necesario actualizar esas leyes ya a la luz de las normas internacionales actuales. Ya. La última pregunta es, ¿cuál es el rol de la mujer en la conservación y en la construcción, en la conservación de los conocimientos tradicionales ya, y la construcción de normas para su protección? Bueno, pues el rol de la mujer viene siendo la conservación, realmente la conservación de la conocimiento tradicional, pues más que nada es de recurso genético que se tiene en cada estado. Realmente nosotros tenemos el derecho de poder explotarlo, ¿no? Y como nosotros como mujeres tenemos como que más acceso a eso, y en lo cual nosotros a la vez vamos a apoyar pues entre todos en la comunidad para sacarla adelante y poder de ellos tener un beneficio tanto de la salud, alimentación y a través de ello pues que sea equitativamente para todos. Perfecto. Y también aprovecho a las compañeras si quieren tener contacto con la red de mujeres indígenas sobre biodiversidad de Abya. Existe un grupo de mujeres, de compañeras que están impulsando el trabajo también de hacer la presencia, los aportes como mujer indígena sobre estos temas que estamos tratando. Así que le podemos hacer el contacto, el puente y ustedes puedan estar porque ya han hecho varias actividades. Además, hubo una capacitación ahora en Bolivia en diciembre, ya sobre el tema del CBD, y así ustedes puedan ir ampliando también sus contactos y los trabajos y fortaleciendo esa coordinación a nivel del continente. Bien, ahora, entrando al tema, yo creo que ahora le vamos a dar los minutos, estamos a las 9:22 exactamente,
A las 9:55, ya, regresaríamos, es para responder las preguntas, o si no, yo le voy a poner dos opciones. Podemos responder aquí en grupo, ya para agilizar un poco el tiempo, y luego ya entramos en el tema, ya. Entonces tenemos tres preguntas. Ya. La primera pregunta, ¿alguien me puede decir? Los impactos del protocolo Nagoya sobre los conocimientos tradicionales y recursos genéticos de los territorios indígenas. ¿Qué impactos? ¿Alguien reflexionó qué impactos pueden ser del mismo protocolo de Nagoya? ¿Protege o no protege los conocimientos? Sí, sí respalda, ¿cierto? Sí lo respalda. Porque ahí no está hablando, por eso se está hablando a través de protocolos comunitarios. Porque está hablando de que en el artículo 12, si no me equivoco, está planteando que los gobiernos tienen que apoyar, impulsar los protocolos comunitarios. Y también nos habla de que toda iniciativa sobre acceso a recursos genéticos debe contar con el consentimiento previo informado de los pueblos indígenas ya para su aprobación. Esto es una herramienta que ustedes deben tener presente, ¿ya? Porque muchas veces por no conocer esto, muchas veces uno piensa que ese instrumento es malo o instrumento no nos sirve. No, esto nos da ese respaldo del trabajo que queremos hacer para el día de hoy y para en su área de trabajo. La segunda, ¿qué aspectos positivos? ¿Ya? ¿Qué aspecto positivo? Que está muy ligado, aspecto positivo del protocolo de Nagoya, ¿ya? Para los pueblos indígenas. ¿Cuáles son los aspectos positivos? Todas las comunidades, pues es muy importante, porque en primer lugar si a través de los, por ejemplo, decimos autoridades, entonces con el apoyo que puedan dar, entonces por ejemplo sobre la genética, por decir, mejoramientos genéticos, y si no tenemos un valor o sea que donde podamos hacer algo bien, por decir, entonces con ellos a las aportaciones que nos den, entonces ya el mejoramiento ya va a ser un bienestar para las familias. Bien, considero que un aspecto positivo es la participación justa y equitativa, ¿no? El otro aspecto positivo es la innovación biotecnológica, ¿no? Por considerar alguno de los dos puntos que yo en lo que leímos es eso precisamente. Ok, sí, lo que hay aspecto positivo es pues, la innovación. O sea que en el protocolo de Nagoya habla de que reconoce las innovaciones que hay. Y las innovaciones muchas veces uno piensa que son lo que tiene tecnología. Las innovaciones también existen en nuestro territorio. ¿Ya? Esto cubre, porque no específicamente cuando habla de innovación está hablando de la tecnología, sino otro tipo de innovaciones. ¿Ya? La última pregunta que le hice ayer era, ¿creen ustedes que es posible implementar el protocolo de Nagoya en nuestros territorios? Buenos días. Yo creo que sí es posible porque nos sirve como base, un ejemplo, aunque no específicamente tenemos que tomar esto. Parte de lo que vamos a realizar aquí es precisamente llevarlo a las regiones o a los estados que tienen características diferentes, ¿no? Y particulares. Ayer precisamente en la dinámica que hacíamos del conocimiento tradicional veíamos que muchas de los 6 estados que estamos aquí, algunos compartimos sobre el conocimiento tradicional, cuáles son los aspectos que se han perdido y inclusive no proponíamos las mismas soluciones. Yo creo que sí se puede, pero con el conocimiento previo a las comunidades indígenas. A mí me parece que pues el gran reto es que estos proyectos bioculturales sean adoptados por las comunidades. O sea, no tendría ningún caso llevar más papeles si en realidad ellos no sienten que es de ellos.
Y un tema muy cercano a esta apropiación tiene que ver con la gobernanza. Y ese es un tema que quizás falta mucho por desarrollar y que es el gran reto, cómo accesamos todos a ese proyecto biocultural. Sí, la parte importante de la implementación o de cumplimiento de alguna norma constitucional es el fortalecimiento de las autoridades, llámese tradicionales o autoridades municipales, porque dependiendo cómo manejan ustedes, en caso de Panamá, en caso de los CUNA, cuando es fortalecido el Congreso CUNA, que son las autoridades máximas, hacemos cumplir nuestras normas comunitarias, ¿ya? Porque cuando hay esa debilidad de gobernanza, ahí no es posible, muchas veces porque no hay una cuestión de que todos están cumpliendo las normas, simplemente. Entonces es uno de los retos grandes que ha planteado el hermano, es cierto, la gobernanza, ¿ya? Llámese gobernanza tradicional, municipal, o como los ejidos, no sé cómo, ya ustedes sabrán cómo son el tipo de gobernanza que hay aquí en cada comunidad, en cada pueblo. Aunque muchas veces los gobiernos se asustan cuando le habla de gobernanza, ¿ya? Porque piensan que está pensando quitarle el poder al presidente y al gobierno, entonces ahí pero no es el hecho, sino la gobernanza interna, que es fundamental para que todas las normas funcionen. Cuando haya una gobernanza, una autoridad débil dentro de la institución o dentro de la comunidad, no va a ser posible. Puede estar bonito el trabajo, pero porque si una institución que hace cumplir o implementa esas normas no lo puede hacer, entonces no es posible. Takanenek, es en dialecto tenek. Buenos días. Y pienso yo ¿verdad? que en lo particular que sí se puede implementar en los territorios indígenas, porque para mí esa es la intención de todo lo que se está llevando a cabo, dependiendo también de los pros y los contras que haya sobre lo que comentaba ayer el compañero Carlos, parece que por ahí, de los programas que hay en los de ahorita entre territorios, terrenos ejidales, comunales que hay, porque hay pues conflictos entre que son terrenos que yo soy un ejido y tengo conflicto con otro ejido, que estas tierras yo las peleo y que estas tierras las pelea el otro ejido. Entonces, dependiendo de eso, si yo tengo este terreno, esta tierra que es mi ejido, pero hay otro ejido que también está sobre de esto, y allí tenemos unos pequeños, dependiendo, los pros y los contras que hay sobre ese como dijera yo, sí, en el territorio, por decir, digamos, ejidal y territorial, no voy a hacer, pues hasta ahorita tenemos hasta ahorita yo estoy conociendo, de ayer adelante ya empecé a conocer poquito, a entender poquito, no digamos todo, pero poco de lo que estudiamos ayer, de lo que lo entiendo poquito. Entonces, ahorita estoy escuchando eso. Sí se puede, yo pienso que sí se puede, porque para eso es la intención, de ayudar, porque hay pueblos que no son al 100% indígenas. Por decir, en mi ejido hay un 30, un 40% de indígenas. Hay personas que lo entendemos, pero no lo hablamos. Entonces allí ya por esas intenciones, ya a lo mejor unos programas no nos los dan porque no somos al 100% indígenas. Entonces, y si a eso nos vamos a ir basando, a eso tenemos que llegar a un acuerdo de que para eso es, para apoyar a los pueblos indígenas. Ese es mi punto de vista. Si el compañero está hablando de un fenómeno muy común ahorita en San Luis, los límites de San Luis con Querétaro tienen un conflicto de tierras, principalmente por el municipio de Aquismón y Xilitla. Los compañeros vienen de Aquismón y Xilitla y entonces hay problemas de límites con el estado de Querétaro,
pero también hay algunos problemas de definición de los límites entre algunas comunidades, ¿no? Por ejemplo, Tampachal, con los límites de ellos tienen algunas incertidumbres en cuanto a quién le toca qué pedazo, ¿no? Pero en sí, en el municipio de Aquismón prevalece ese problema agrario, no se ha logrado solucionar. Más bien han sido los acuerdos comunitarios los que han sacado adelante la situación de que no haya un conflicto mayor. Han estado así como que en la congeladora legal, pero básicamente se ha avanzado, repito, a partir de los acuerdos comunitarios de que, bueno, hasta aquí llegamos y hasta ahí nos mantenemos y nadie avanza más para no generar un conflicto más grande. Considero también que en relación a los protocolos comunitarios, sí es factible, pero creo que adquiere mayor factibilidad este aspecto social de los protocolos, si el marco jurídico del Estado también favoreciera un poco más. Hay estados que no tienen una armonización legislativa, ¿no? Algunos estados han avanzado más en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y otros estados no. En México las entidades federativas van en un vaivén en ese sentido. Nos estamos tratando de ir ahora sí que armonizando todos en el mismo tenor, pero todavía hay rezagos. Y yo creo que hay otro aspecto también que se tiene que considerar. Una vez iniciado el asunto de los protocolos comunitarios, por supuesto que desata una dinámica de exigencia social y por consiguiente también de exigencia hacia las instituciones. Y no solamente el ramo de recursos naturales, porque el protocolo entiendo que va a tratar precisamente de proteger más aún, de dar mayores facultades y de reflexionar más aún del poder que tienen las comunidades con esto de los recursos genéticos y su biodiversidad. Por consiguiente va a impactar también ante la interlocución con instituciones, ¿no? Sean del ramo o simplemente sean de la cuestión del desarrollo económico, social, va a tener que impactar, porque no se puede llegar el conocimiento. En realidad es, como estábamos hablando ayer, es amplio, es completo, ¿no? Entonces va a implicar también una interlocución institucional, no solamente con la sociedad, no solamente con las comunidades. Perfecto. Mira, el asunto del tema que trae, eso es en todos lados, que por eso yo ayer le decía que hay cosas que son iguales en todos lados, hasta mundial, donde habitan los pueblos indígenas, porque son realidades que nosotros enfrentamos para poder llevar a cabo esa tarea. Pero yo creo que como ser humano, como personas, también tenemos un reto de resolver estas dificultades que hay. ¿Ya? La dificultad más grande que en caso del territorio hay en todos lados, y más para uso de recursos naturales. Hay un caso en Panamá, donde está otro territorio cuna, que es de Huargandi, un territorio pequeño. Hay dos comunidades que se están ahora mismo disputando quién tiene derecho a explotar más los bosques. Y es porque están entre una sola comarca que llamamos. Pero son dos comunidades que no se ponen de acuerdo. Es porque cuando hay y muchas veces estas diferencias no es impulsado por los propios indígenas, sino por los propios interesados, llámese madereros, llámese mineros, llámese farmacéutica, que en un momento, de una forma u otra, estimulan que salga ese tipo de diferencias, ¿ya? Porque normalmente, si no hay en el caso de Panamá, en el problema de bosque, si no hay madereros que explotan allí, seguro que las comunidades no están tranquilos. Pero ahora, como está en el medio, ¿quién va a llevar el mayor tajada de la venta de esos bosques? Entonces viene el conflicto, ¿ya? Y hay este conflicto. Y si vemos, por eso decía, hay conflictos que son a nivel universal. Los más de tierra siempre va a haber conflicto. En Panamá tenemos conflicto con los colonos que llamamos, que invaden nuestro territorio, y los estados se hacen la vista gorda, ¿ya? Es en todos lados. Y en tema de que nos manejamos en la parte genética, va a ser lo mismo. No va a ser tan fácil. Por eso yo le decía que es un reto que ustedes están asumiendo para echar adelante. Porque el éxito le va a garantizar, porque resolviendo toda esa diferencia o las dificultades que haya. Porque habrá comunidades que va a tener el mismo recurso genético que la otra comunidad. Y no necesariamente quizá el mismo estado, sino el otro estado, ¿ya? Pero esto
en el tiempo vamos a ir viendo cómo ir resolviendo esto, de quién pertenece. Y más también hasta los no indígenas que muchas veces han tenido acceso al conocimiento tradicional, acceso a esos recursos genéticos para usos tradicionales, también igual lo pueden pedir el derecho que tiene sobre ella. Pero lo importante es estar claro para qué estamos haciendo, para asegurar esos derechos. Esa diferencia de tajadas, como llamamos, que si el que lleva más o no, esto es algo más superficial. De fondo es que no nos estén violando esos derechos y que no nos dé dando migajas a nosotros, mientras la mayor parte lo llevan ya sea las grandes industrias o las instituciones que quieren invertir en el tema. Aquí es importante señalar que independientemente de que los estados estén armonizados o no, e independientemente de que dudo mucho ahorita en el caso de Campeche que estamos trabajando armonización legislativa, va a ser la primera vez que se incluya la parte del 8J y el 10E en una constitución para la protección precisamente del conocimiento tradicional. Pero independientemente de que las constituciones locales o el marco jurídico de los estados reconozcan o no estos conocimientos tradicionales, o independientemente de que hayan ya armonizado su constitución para reconocer pueblos y comunidades indígenas, el protocolo ayer comentaba que yo burdamente he dicho que es un reglamento interior como el que tienen los ejidos y las comunidades, es un reglamento interior para el tema cultural. Y cualquier comunidad que tenga un protocolo comunitario biocultural, esperamos que haya muchos, pues pueden hacerlo valer con base, uno, en el convenio 169, en el convenio sobre la diversidad biológica, en el propio artículo 2 constitucional. Entonces, marco jurídico en México tenemos. En algunos estados, como en el caso particular de San Luis Potosí, el caso de Jalisco, el caso de Querétaro, el caso de Campeche, que para allá va, el caso de Hidalgo, pues sí tienen herramientas ya más en lo local, pero independientemente, por ejemplo, en el caso de Baja California Sur, que no tiene reconocimiento a pueblos y comunidades indígenas, eso no significa nada, o sea, el protocolo comunitario tendrá su propio peso y su propia validez, y tenemos un marco jurídico a nivel nacional que le da plena fortaleza a ese documento, o a los documentos que surgen, ¿no?